Bueno. Bien, pues nada. ¿Veis la pantalla, verdad? ¿Sí? Sí. Bien, pues nada, vamos a empezar el curso de contabilidad. Hoy vamos a empezar con la base, ¿vale? Con los conceptos básicos de la contabilidad, los conceptos principales. Entonces, bueno, aunque tengáis el micro normalmente apagado, de cuando en cuando os haré alguna pregunta, para saber que me estáis escuchando. Entonces, bueno, ahora mismo no, pero después sí, os iré haciendo preguntas, ¿vale? Entonces, bien, lo primero es, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy vamos a empezar a hablar de los conceptos básicos de la contabilidad. ¿En qué se basa la contabilidad? ¿Vale? Eso es lo primero. ¿Quién la inventó? Y estas cosas. Lo segundo es, ¿qué es el patrimonio? Bien, ¿vale? Porque bueno, el patrimonio, como veremos, es la base de la contabilidad, el concepto de patrimonio. Entonces, hoy nos introduciremos en eso, en el patrimonio. A partir de ahí hablaremos de lo que es en contabilidad el balance de situación. Y bueno, esto lo practicaremos ahora un poco en la clase a través de un ejemplo práctico. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Bien, pues bueno, ¿cómo empezó la contabilidad? Pues bueno, la contabilidad entiendo yo que desde que hay comercio existe contabilidad, ¿no? Es de toda la vida, no es una cosa que nos la hayamos inventado ahora. Los egipcios ya seguro que llevaban su contabilidad, los fenicios desde luego, que tenían mucho comercio, ¿no? Pero bueno, hubo un periodo que, fijaros que coincide con la época de los grandes descubrimientos, ¿no? El descubrimiento de América, que aquello supuso un incremento muy fuerte después de la Edad Media, que fue como una época más de paralización, supuso un momento de desarrollo del comercio a nivel mundial, ¿no? De traer el oro de América, lo traían para aquí, bueno, se empezaban a crear los bancos, empezaba a haber un comercio mucho más importante, ¿no? Entre Europa y América. Entonces, eso originó necesidades. Y esas necesidades, quien un poco las solventó fue un cura italiano, se llamaba Fray Luca Pacioli, que era este señor de aquí, que es el que inventó lo que se denomina en contabilidad el método de la partida doble. Bien, ya veremos en qué consiste eso. De todas formas, es que básicamente es que cada operación, cada hecho contable en la contabilidad se realiza dos veces. ¿Bien? Hay dos partes, siempre como mínimo van a haber dos partes en una operación, ¿no? Ya veremos en qué consiste concretamente. Por tanto, este señor es el culpable, ¿vale? O sea, el culpable de que aquí estemos explicando esto va a ser este señor, hace 500 años, tiene la culpa de que nosotros estemos aquí ahora. Bueno, pues entonces, lo primero que quería preguntaros, ¿qué entendéis vosotros por la contabilidad? ¿Qué entendéis? ¿Qué pensáis que es la contabilidad en sí? Alguien que me sepa, que me quiera decir algo. Gastos menos ingresos. O ingresos menos gastos. Ingresos menos gastos o gastos menos ingresos. Y pues viéndolo desde el punto de vista de la palabra contabilidad, pues contar y habilidad, que hay una dualidad, es decir, que si se gasta, si se ingresa, se gasta y en teoría debería haber un equilibrio. Un equilibrio. Muy bien, sí, sí. Vale. Hay un equilibrio, ¿no? Si contabilidad es de contar, de hacer números, ¿no? Vale. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más? Vale, pues bueno, sigo. Bueno, pues entonces, la contabilidad, la definición así que me gusta más a mí, personalmente, es que es una ciencia social. ¿Vale? ¿Por qué? Porque afecta a las relaciones sociales, las relaciones comerciales, no dejan de ser relaciones sociales, ¿no? Y luego, ¿qué se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio? La base de la contabilidad es el patrimonio. Eso es lo más importante. Puede ser tanto de empresas como de individuos. Puede ser tanto de una sociedad, de una entidad muy grande, de Amazon, o puede ser a nivel particular. Nosotros también, a nivel doméstico, podemos tener la necesidad de llevar una contabilidad, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que mide es el patrimonio. Ese patrimonio, cómo se ve afectado, si aumenta, si disminuye, si se modifica. Todo eso es la contabilidad, es así, ¿vale? Por eso es el concepto que más me gusta y es a partir del que normalmente empiezo a explicar siempre, porque es la base. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿y a quién le puede interesar la contabilidad? ¿A
¿Quién le importa la contabilidad? O sea, ¿por qué interesa que las empresas lleven una contabilidad? ¿Por qué pensáis? Porque es necesario saber si hay gastos, si hay beneficios, si gana, hay pérdidas, hay ganancias. Vale, muy bien. ¿Y eso a quién le importa? Bueno, en principio hasta a todo el mundo, trabajadores, a los jefes, a todos les importa que la empresa vaya bien y a los particulares en nuestra casa lo mismo. Exacto, ¿no? O sea, la contabilidad le importa a todos. A A todo todos. el mundo le importa la contabilidad, ¿vale? O sea, Claro, en casa también se hace una contabilidad para llegar a fin de mes, sumar, restar. sumar, restar. En casa también, ¿no? Exacto. No, pero bueno, el que las empresas lleven contabilidad es muy importante, ¿no? Para el funcionamiento de una economía. ¿Por qué? Pues porque, como decía, no sé quién era la que estaba hablando, porque no estoy seguro, no lo veo. Manoli. Manoli. ¿Y antes? Ahora era Manoli, pero antes, ¿quién era quien? No, era María José. María José, vale. Pues bueno, ¿a quién le importa? Pues bueno, en realidad le importa a todo el mundo. ¿Por qué? Pues eso, porque el llevar una contabilidad y que sea la correcta, que todos llevemos un mismo tipo de contabilidad, afecta, por ejemplo, importa mucho a los socios, ¿no? A los accionistas también de la empresa, socios, administradores, todas estas personas les va a importar mucho que saber cómo está realmente la empresa, ¿no? Porque, bueno, decidirán seguir invirtiendo en la empresa o no, vender sus acciones o no, o tomar decisiones dentro de la empresa. Y entonces, todo eso es muy importante para los socios. También es muy importante para el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere saber primero cómo están, cuánto facturamos y cuánto cobrarnos, ¿no? Por Hacienda, ¿no? Cuánto Hacienda querrá saber también cuánto nos quiere cobrar por impuestos, ¿no? Por impuestos de sociedades o por el impuesto que sea. Entonces, al gobierno también le interesa que las empresas lleven una contabilidad correcta. Les puede interesar también a clientes y proveedores, porque, claro, a lo mejor un proveedor puede tomar la decisión de no suministrar a un cliente suyo en función de cómo estén sus cuentas, o suministrarlo pero con ciertas condiciones, que le pague por adelantado, ¿vale? O sea, y con los clientes pasa algo parecido. ¿Y si este hombre me deja en la cuneta, o esta empresa me deja en la cuneta y no me sirve el producto? Pues también, ¿vale? Al cliente también le puede interesar el que la contabilidad esté correcta para poder tomar decisiones. Le interesa a los trabajadores, tanto para tomar decisiones dentro de la empresa, si son pues ya directivos o gente que tiene una responsabilidad en la empresa, como también por si queremos pedir una subida salarial o tenemos que asumir las consecuencias de la situación, ¿no? Pues bueno, de que estamos peor y entonces pues al revés, ¿no? Tenemos un poco que bajarnos y no pedir subidas salariales ni nada, ¿no? Ajustarnos a las consecuencias o a la situación de la empresa. Por lo tanto, a los trabajadores también les importa mucho saber cómo está la contabilidad de la empresa. Y en realidad les importa a todos, a toda persona, como habéis comentado, que esté relacionada con la empresa de alguna forma, ¿bien? Que tenga algún tipo de relación. ¿Bien? Por eso la contabilidad en realidad es muy importante. Es muy importante que esté bien gestionada. Y es muy importante que haya unas normas, ¿no? Porque, como decíamos, bueno, Fray Luca Pacioli ideó un poco la forma que llevamos ahora la contabilidad, pero, claro, dentro de esas formas pueden haber muchos criterios. Entonces, uno de los objetivos de la contabilidad es que las empresas sigan unos criterios lo más homogéneos y más similares entre ellas posibles. Bien, como veremos más adelante. Cuando veamos la contabilidad veremos eso también. Pues bueno, vamos a seguir. Bien, entonces, como hemos comentado, el concepto más importante de la contabilidad y el que tenéis que tener muy claro, y que quiero que hoy quede claro, que será la base de lo que hagamos en adelante, es el patrimonio. Bueno, vamos a ver hoy qué es el patrimonio, cómo se calcula, ¿vale? Cómo calcular el patrimonio en una empresa o en nosotros mismos y qué relación tiene esto con la contabilidad. Eso es, creo que lo que hoy quiero que tengáis, ¿vale? Y que tengáis claro. Entonces, primero, la primera pregunta, ya imagináis cuál es. ¿Qué es para vosotros el patrimonio? Los bienes que tienen. Los bienes, ¿no? Una empresa. Derechos y obligaciones.
Derechos. Dinero, instalaciones, Muy bien. lista de clientes. Muy bien. Clientes, o sea, bienes, derechos y Y obligaciones. obligaciones. Obligaciones son las deudas, ¿no? Las deudas. ¿Vale? Sí. Lo digo porque me gusta explicar las cosas. Sé que algunos ya conocéis estos conceptos, pero otros no, ¿no? Entonces, el patrimonio en realidad es la suma de tres conceptos. Por un lado tenemos los bienes, ¿vale? Que es, por ejemplo, pues todo lo que tengo. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Un coche, ¿alguien habla? Bueno, el coche, una casa, un local, todos los bienes, el dinero que tengo en la cuenta corriente, todo eso son los bienes, ¿vale? Es el conjunto de bienes, ¿vale? Todo lo que tengo, por un lado. Por otro lado, es también el conjunto de derechos, el dinero que me deben. A mí cuando me deben dinero, eso también forma parte de mi patrimonio, ¿no? Porque ahora ese dinero no lo tengo, pero de aquí a un mes a lo mejor lo tengo. Entonces se sumará a mis bienes. Por tanto, también lo tengo que incluir dentro del patrimonio. Mis derechos. Cuando hablamos de derechos, hablamos de cuando a mí me deben dinero. Cuando hablo de bienes, hablo de mis propiedades, de mi casa, mi coche, mi ordenador. Y por último, tenemos que hablar de las deudas, ¿vale? Las deudas son las obligaciones en contabilidad. Esas palabras es importante tenerlas claras, estos conceptos, ¿no? Y no mezclar a veces con palabras que queramos relacionar con la vida normal, porque cuando hablamos de obligaciones y hablamos a nivel personal, podemos entender otra cosa diferente, ¿vale? En obligaciones a nivel contable son deudas, ¿vale? Derechos a nivel contable es dinero que me deben, cosas que me deben. Y bienes, ese está más claro. ¿Bien? Pero no mezclemos estos conceptos con conceptos normales del uso común, ¿vale? La contabilidad tiene su propio lenguaje. Y eso ahora es importante, pero luego veremos otros conceptos que incluso sean más importantes que ahora. Y bueno, esto es otra cosa importante, es que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a una persona física o jurídica. Cuando hablamos de persona física, hablamos de personas normales, como nosotros, ¿vale? Que tenemos nuestro DNI, y luego, persona jurídica, hablamos de sociedades que se han creado, se han dado de alta en el registro mercantil, se han dado de alta en Hacienda, han conseguido un CIF, y entonces tienen su propia personalidad, ¿bien? Su propia entidad, un poco independiente de las personas que lo componen, ¿bien? Con sus obligaciones y derechos independientes de las personas que componen esa sociedad, ¿vale? Entonces eso sería una persona jurídica. Es decir, el patrimonio afecta tanto, o sea, se puede hablar tanto de personas como nosotros como de personas jurídicas, sociedades. Y es en un momento determinado. Digamos que el patrimonio podríamos hablar de la foto en un momento de nuestra situación. Claro, continuamente el patrimonio va cambiando. Si yo mañana vendo algo, mi patrimonio va a cambiar. Si yo mañana cobro el salario, cobro el sueldo, mi patrimonio va a subir, ¿vale? Pero si me vienen gastos de luz, pues me va a bajar, ¿no? Entonces, continuamente ese patrimonio se va a ir incrementando y va a ir disminuyendo. Entonces, cuando hablamos del patrimonio, hablamos de un momento determinado, porque va cambiando, variando continuamente. ¿De acuerdo? ¿Dudas de esto? ¿Vale? Está claro, ¿no? ¿Sí? Si no me decís nada, sigo. Si alguien tiene dudas, está a tiempo ahora o que calle para siempre. Vale. Bien. Bueno, pues nada, entonces, un poco para redundar en lo mismo. Una cosita, Carlos. Cuando has dicho derecho y obligaciones en tema contable, ¿cómo has dicho ¿qué nomenclatura le has dicho? Es que quería anotarlo. En contable hablamos de derechos y de obligaciones, contablemente. Muy bien. O sea, y has dicho, el derecho es... Los derechos es lo que me deben, el dinero que me deben. Y las obligaciones lo que debo, las deudas. Estos conceptos sí que hay que tenerlos muy claros, porque si no, luego nos puede llevar a confusión. Aquí, bueno, redundo en esto ahora. O sea, bienes lo que tengo, derechos lo que me deben, el dinero que me deben, y obligaciones lo que yo debo a los demás. Bien, son los tres conceptos primeros que tenemos que tener muy claros. Lo que tengo, lo que debo. Dinero que me deben. Obligaciones lo que debo. ¿Sí? Ah, vale, mira, está ahí. Aquí está macho. Lo tengo aquí, sí. Esta presentación, de todas formas, yo os la subiré en PDF al aula virtual, que también la podréis consultar por ahí. ¿Vale?
Bueno, pues seguimos. Entonces, ¿cómo se calcula? Vale, pues claro, y ya sabemos lo que es el patrimonio. Tenemos tres conceptos, lo componen, hemos dicho tres conceptos, ¿no? Por un lado los bienes, por otro lado los derechos y por otro lado las deudas, las obligaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula? Pues bueno, va a ser muy sencillo. Bienes van a sumar nuestro patrimonio. Los derechos, lo que a mí me deben, también va a incrementar nuestro patrimonio, pero mis deudas van a disminuir mi patrimonio, ¿no? Es así de lógico, ¿no? ¿Sí? ¿Tenéis dudas de esto? No, ¿no? ¿vale? Es lógico, ¿no? Mis deudas van a disminuir, mientras que mis bienes y derechos van a incrementar el valor del patrimonio. Vale, sí. Bueno, pues no. Vamos a seguir. Entonces, esta es la ecuación, digamos, que se llama, bueno, pues sería la ecuación fundamental del patrimonio. ¿Vale? Es lo que define en realidad el patrimonio. Y es verdad, sí o sí, siempre, ¿verdad? No tenéis dudas de esto, ¿verdad? Es así. Vale, pues entonces, a partir de aquí, vamos a ver si eso, exacto. Vamos a ver, sí, vamos a ver, exacto. Vamos a ver un ejemplo para comprobar que es así. Pero que, por ejemplo, vamos a suponer este caso. Los bienes, como hemos dicho, son lo que tengo, ¿vale? Entonces, lo que tengo, imaginaros que tengo esto. Tengo un coche por 14.000 euros, tengo una casa que vale 150.000 euros, tengo un ordenador que vale 600 y tengo dinero en la cuenta corriente o en caja o debajo de un ladrillo por 2.000 euros. Bien, entonces todo esto compone la parte de los bienes, lo que yo tengo, ¿no? Entonces, pues nada, todo esto suma 174.600 euros. ¿Vale? Por otro lado, tengo derechos. Derechos es cosas que me deben terceros. Yo, por ejemplo, le presté a un amigo 1.000 euros. ¿Vale? A partir de ese día dejó de ser amigo, ¿vale? Pero se lo presté. Entonces, pues nada, le presté 1.000 euros. Es un derecho de cobro, me debe ese dinero. ¿Bien? Y por último, tengo obligaciones, que es lo que yo debo a terceros, ¿vale? Son las deudas. Y en este caso, por ejemplo, yo debo al banco, le debo por un lado 90.000 de la hipoteca de la casa, que todavía lo tengo pendiente de pagar, y 6.000 euros del préstamo que tengo por el coche. ¿Bien? Es decir, ni el coche ni la casa son totalmente míos, porque yo tengo una deuda, ¿no? Entonces eso lo tengo que disminuir para calcular mi patrimonio. Bien, pues nada, son 96.000 euros. Por tanto, tengo bienes más derechos más obligaciones y la ecuación nos da el valor, lo que valemos nosotros, que en este caso sería 71.600 euros. Bien, si yo todo esto lo pudiera convertir en dinero, se quedaría en 71.600 euros. ¿Vale? ¿Está clara esto? ¿Tenéis dudas? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a seguir, porque claro, esto está muy bien, pero ¿esto qué tiene que ver con la contabilidad? ¿No? Pues en realidad tiene que ver todo. Es la base de uno de los principales estados financieros de la contabilidad, como vamos a ver ahora. Entonces, esto es una ecuación. Bienes más derechos menos obligaciones igual al patrimonio. Esto es una ecuación. Esto se cumple sí o sí. Y yo puedo hacer alguna cosita con ella. Puedo coger y pasar, por ejemplo, las obligaciones que están en este lado, que están aquí restando, las puedo pasar aquí, perdonar, pero me he equivocado. Esto es un más, ¿eh? Aquí he tenido un error, esto lo corregiré. ¿Vale? Esto está sumando, ¿de acuerdo? No está restando. ¿Vale? Acordaros, ¿eh? Es patrimonio más obligaciones. Bien, entonces esto cuando suba la presentación os lo corregiré, está equivocado. Entonces es bienes más derechos igual al patrimonio más obligaciones. Está claro que si se cumple esto de aquí, se cumple esto de aquí abajo, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Es así, ¿no? Esto es un más, ¿eh? Es un más, pero a ver si puedo... No. Vale. Bien, pues bueno, la parte izquierda, lo que son bienes y derechos, en contabilidad, acordaros de lo mismo. No mezcléis conceptos de otras cosas. Lo vamos a llamar activo. Se llama así. Es una palabra contable. La parte izquierda, bienes y derechos, lo vamos a llamar activo. Y la parte de la derecha
tiene dos partes. Uno, el patrimonio, que lo vamos a llamar neto patrimonial o patrimonio neto. Y por otro lado tenemos lo que serían las obligaciones. Que las obligaciones en contabilidad es lo que se denomina el pasivo. ¿Vale? Obligaciones y pasivos lo mismo, pero a nivel contable es el pasivo, son también las deudas. Se corresponde con las deudas. ¿De acuerdo? Vale. Pues, entonces, esto de aquí en realidad es lo que es el balance de situación. El balance de situación es un estado financiero, que es uno de los más importantes, que tiene en la parte izquierda pondremos los bienes y derechos y en la parte derecha pondremos el patrimonio, es decir, lo que vale la empresa y las deudas. Activo es patrimonio más pasivo. Mira la fórmula. Activo es igual a patrimonio neto más pasivo. Más pasivo, exacto, sí. Claro, sí, ahí decía menos. Ahí decía patrimonio menos obligación. Ahí es más. Es un más, sí, eso os estaba comentando, que hay un pequeño error aquí, pero bueno, ya lo corregiré. Lo corregiré y ya os lo pondré. Si esto en realidad, mira, si queréis lo cambio un momento y así ya os ayudo. Voy a cambiarlo. Con más, y así ya está todo bien. Aunque luego a lo mejor, bueno, me vuelve a salir esta ecuación, volverá a estar mal. Pero voy a poner. Bien, pues ahora, bienes más derechos igual a patrimonio más las obligaciones. Bueno, pues esto es lo que se llama el balance de situación. El balance de situación es el activo, la parte izquierda, y el patrimonio neto más el pasivo es lo que es la parte derecha. Y esto es muy importante porque esto es la base, todo esto es la base de la contabilidad, la base de la contabilización también, ya veremos. Bueno, pues entonces, es que aquí veis, me vuelve a salir el error, pero bueno, ya lo corregiré, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el balance de situación? Es el informe financiero que refleja la situación del patrimonio de una entidad en un momento determinado. Entonces, balance viene de la palabra balanza, equilibrio. ¿Por qué? Porque siempre en contabilidad, no tengáis ninguna duda, y si no, os lo voy a demostrar en nada, la parte del activo va a coincidir siempre con la parte del patrimonio neto más el pasivo. Esta suma de estas dos siempre va a ser lo mismo que esta de aquí, por definición del patrimonio, ¿no? Si hemos quedado que bienes más derechos menos obligaciones es igual al patrimonio, por definición de una ecuación, lo que está en un lado restando pasa al otro lado sumando, bienes más derechos igual a patrimonio más obligaciones. Siempre. ¿Vale? Siempre va a ser así, por definición. Por eso se llama balance, viene la palabra balanza, equilibrio. Aquí también, Carlos, le llaman a la conciliación de libros, ¿le llaman así? ¿Conciliación de libros? ¿Conciliación de libros a qué te refieres? Esa es hacer como un balance, que todo cuadre, que todo tenga el equilibrio. ¿Cómo se llama aquí eso? Bueno, ¿Balance? ¿Balance de libros? Pero el hecho de cuadrar las cuentas, ¿no? ¿Te refieres? ¿O? Sí, o sea, yo, por ejemplo, hacer una revisión de libros contables y que tiene que haber una conciliación. Sí, un cotejo de lo que tú has hecho para que esté todo cuadrado. Se llama conciliación, sí. Conciliación contable o bancaria, sí. Vale. La palabra sería la misma. Vale, pues entonces, el balance de situación es eso, activo igual a patrimonio neto más pasivo, ¿vale? O patrimonio neto más obligaciones. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo que va a ser, pues, de dos amigos, Juan y Pedro, que deciden montar una empresa. Y vamos a comprobar que esta ecuación se cumple siempre. ¿Vale? Entonces, cada uno aporta 3.000 euros, ¿no? Son dos amigos y deciden aportar cada uno 3.000 euros para montarse una empresa. ¿Cómo creéis que esto afectará al balance de situación? ¿Cómo afecta? Pues que en ese caso solamente, o sea, los 6.000 euros solamente habría patrimonio. Habría patrimonio, ¿no? Y dinero en caja, ¿no? Y dinero en caja, exacto. Dinero en caja o dinero en bancos, ¿no? Según donde lo pongamos, ¿no? Muy bien. Exacto. Entonces,
hay dos partes. Siempre en contabilidad hay como mínimo dos partes. Por eso lo que os comentaba antes del Fray Luca Pacioli, que tuvo esta idea genial, que siempre hay dos partes en cada operación. Por un lado tenemos el dinero que metemos en caja, pero ese dinero tenemos que decirle de dónde ha venido ese dinero. No ha caído del cielo de repente y nos ha aparecido en el banco. Ha venido de algún sitio, ¿no? Por eso siempre hay dos partes. Este dinero, en este caso, ¿de dónde ha venido? De los socios que han decidido aportar cada uno 3.000 euros a la empresa. Es decir, tendremos en el banco o en caja, tendremos 6.000 euros, pero por otro lado tendremos que decir de dónde ha venido, que eso forma parte del patrimonio. Es el capital de los... Eso te iba a decir, esto va a capital directamente y lo otro iría a caja o banco o de donde salga. Hoy no voy a poner palabras contables, ya nos hartaremos de verlas, ¿no? Hoy simplemente voy a poneros los conceptos. Me interesa más que entendáis conceptualmente qué es cada cosa que no las palabras. Más adelante sí que hablaremos de las diferentes palabras que suelen utilizar bancos, capital, pero hoy no. Hoy simplemente quiero que entendamos qué es lo que está pasando en la contabilidad. Entonces, en este caso, lo que ocurre es lo siguiente. Yo en el activo voy a tener dinero en bancos, ¿vale? O en caja, como ha comentado alguien. Bueno, si lo meto en el banco. Y por otro lado, en la parte derecha es el activo. Tengo dinero, es un bien, ¿no? Por tanto, forma parte del activo. ¿Y aquí qué tengo? Tengo patrimonio neto. ¿Por qué? Porque son los socios que han decidido apostar por la empresa y poner cada uno 3.000 euros para poder empezar a trabajar en la empresa. Entonces, cada uno dice, ponemos 3.000 euros y a partir de ahí empezamos a trabajar. Bien, es decir, como veis, de momento, si hacemos la suma, veis que el total del activo son 6.000 euros, coincide con el total del patrimonio neto más el pasivo, que también son 6.000 euros. ¿Vale? ¿Hasta aquí está claro? ¿Tenéis alguna dudas? ¿No? Vale. Si no me decís nada, yo sigo, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda, que habilite el micrófono y que me pregunte, ¿vale? Cualquier cosa. Vale. Bien. Dime. Sí. Cuando tú hablas aquí del total del patrimonio neto más el pasivo, es porque el pasivo es cero en este caso, ¿cierto? El pasivo, en este caso, es... Sí, aquí te refieres, ¿no? Sí. El pasivo era cero, hasta este momento era cero el pasivo. Sí, el pasivo era... Porque, digamos, es cuando los socios han decidido montar la empresa. Entonces no había nada pendiente anterior. Porque si me dice que bienes y derechos... Sí. Bienes y derechos son los 6.000 y el patrimonio, es que no veo la pantalla completa. Dame un segundito. Patrimonio menos obligaciones, ya vale. Más obligaciones, ¿eh? Es más obligaciones, exacto. Más obligaciones, a eso me voy. Como no hay obligaciones en este momento, las obligaciones son cero. Las obligaciones aquí son cero, exacto. Sí. Vale. Aquí no tenemos obligaciones, aquí solo tenemos dinero en bancos y los socios que han hecho, digamos, una aportación de ellos para que la empresa empiece a funcionar. ¿Vale? Toda empresa, cuando empieza a funcionar, pues tiene que haber alguien que decida apostar por ella. Para eso tienes que aportar dinero, ¿no? Bien, es un poco esa es la idea de las aportaciones. Bueno, eso es el capital. Ya veremos de las palabras, de momento no me importa demasiado, pero lo que se llama en contabilidad el capital o capital social. Bien, pues vamos a seguir. Entonces, como creen que les va a hacer falta más dinero, cogen y piden, y el banco, por supuesto, les concede 10.000 euros. ¿Vale? Entonces, ¿cómo afectará esto a la contabilidad? Solicitan. Tiene una deuda. Tiene una deuda, ¿no? Por un lado, ¿vale? Tenemos pasivo, ¿no? Que será una deuda. Muy bien. Sí. ¿Y qué más? Y luego les volverá a entrar ese mismo dinero al activo. Al activo en bancos. Perfecto, muy bien. Entonces, tenemos siempre dos partes. Por un lado tenemos más activo, porque nos está entrando dinero en la cuenta corriente, pero por otro lado tendremos más deudas, tendremos más obligaciones. Entonces, pues nada, eso es lo que ocurre aquí. Por un lado tendremos más dinero en bancos, 16.000 euros, y por otro lado ahora aquí en el pasivo me aparecen 10.000 euros. ¿Bien? Pasivo, no he diferenciado entre capital, pero bueno, me interesa más que nada que veáis que coincide cada una de las dos partes. Como vemos, el total del activo son 16.000 euros, coincide con el total del patrimonio neto más el pasivo, que son también 16.000 euros. ¿Bien? ¿Vale? Vemos que el balance siempre sigue cumpliendo por definición la ecuación. Vamos a ver qué pasa ahora. Y ahora estos señores compran los muebles para una oficina que van a alquilar.
Les cuestan los muebles 4.500 euros que pagan por bancos. ¿Cómo haremos esto? Al activo, ya al activo. ¿Al activo qué va? La compra de los muebles. La compra de los muebles, muy bien. ¿Y en el patrimonio neto pasivo qué irá? La obligación de pagarlo. ¿La proveedor. obligación o no? ¿Irá algo en el patrimonio neto pasivo o no? Al pasivo, al pasivo. ¿Al pasivo? Un proveedor, ¿no? Le deberemos ese dinero al que nos ha servido los muebles. Sí, pero si lo pagamos directamente por No, banco. tendrá que lo reducirse pagamos. del activo porque se pagará directamente de banco. Claro, exacto. Entonces, simplemente no va a afectar al patrimonio neto y pasivo, a ninguna cuenta, porque no, por un lado nos va a entrar unos muebles y por otro lado nos va a disminuir el dinero que teníamos en banco. ¿No? En realidad no afecta. Entonces tenemos que los muebles de oficina van a ser de 4.500 euros, es un activo, es un bien que nos ha entrado, por tanto está aquí en el activo, que por otro lado, como lo hemos pagado del dinero en bancos, el dinero en bancos nos ha disminuido en 4.500 euros. De 16.000 ahora pasa a 11.500. Bien. Y vemos que el patrimonio neto y pasivo no se afecta. Y el total del activo tampoco, porque lo que hace es que una partida del activo aumenta, pero otra me disminuye. Nos quedamos igual, ¿no? 16.000 euros. Vale. Vamos a seguir. Repito, si alguien tiene dudas, que me pregunte. Es que yo no os veo y no sé. Sí, en el activo, al poner los muebles, resta directamente. O sea, a ver, si me aclaro lo que quiero preguntar. Bueno, continuemos, no te preocupes. Resta directamente, Es claro, que- restan en bancos porque por la cuenta de bancos, en bancos tendré menos dinero, ¿no? Claro, porque lo ha pagado del activo. Claro. Es decir, no ha venido nadie a la empresa y me ha dicho, te regalo unos muebles de oficina. No. Te vas a IKEA, has comprado los muebles y los has pagado al momento. ¿Bien? Esa sería la operación. Vale, pues bueno, vamos a seguir. Por cierto, no me dan comisión en IKEA. Bien, pues seguimos. A ver, creo que tengo ahí una pregunta, a ver por el momento, el chat, un momento que veo el chat. Obligaciones, ok. Lo que tiene la empresa. Vale. Vale, nada, está bien, ¿no? Vale, estáis bien todos. Bien, pues nada, pagan la primera cuota. Pagan la primera cuota del préstamo con el banco. Vamos a suponer que no hay intereses, de momento. El banco es buena gente y decide. Ay, me ha colado ya. A ver. Se me ha quedado esto. Un momento. Perdón. No me quiere ir. Un momento. ¿Estáis? Sí, ¿no? Sí. Un momentín. Este ya está. Pero bueno, voy a empezar desde este. Vale, pues nada, como que va a hacer falta más dinero, piden el préstamo. Compran los muebles, perfecto. Y ahora, vale, pagan la primera cuota del préstamo con el banco 1.000 euros. Se lo descuentan de la cuenta corriente. ¿Qué ocurre aquí? El banco no me cobra intereses, ¿vale? Que es buena gente. Vale, pues disminuye la banca, el dinero en banco, 1.000 euros. 1.000 euros. Y el préstamo también baja 1.000. Disminuye, sí. Claro, muy bien, ¿no? 9.000. Esa es la idea, ¿no? O sea, aquí el dinero en banco yo tenía 11.500 euros y ahora, como me lo descuenta el banco de la cuenta directamente, me va a disminuir el dinero en bancos por un lado y por otro lado, la deuda que tengo yo, el préstamo que tengo yo con el banco, el pasivo bancos, el préstamo con bancos, también me va a disminuir en 1.000 euros. ¿Bien? Me disminuye una partida del activo y me disminuye una partida de pasivo. Por tanto, de nuevo, nos vamos a quedar igual. Tendremos en el activo 15.000 en total y en patrimonio neto y pasivo seguiremos teniendo 15.000 euros. ¿Bien? Siempre, siempre esto se tiene que cumplir. Si no, es que algo hemos hecho mal en la contabilidad. Si no coincide activo y patrimonio neto y pasivo. Porque por definición tiene que coincidir. Vale.
Bueno, ahora ya le prestamos dinero a otro amigo, 2.300 euros, y que se lo dejamos y o sea, lo descontamos de nuestra cuenta corriente, ¿vale? O sea, vamos al banco y le pagamos. ¿Qué pasará aquí? Disminuye El activo. del activo también. Disminuye el activo. ¿Qué activo me disminuye? El banco. Dinero en banco. Y Dinero en bancos. del banco, sí, claro, del activo del banco. Muy bien. Y entonces aumentan- el patrimonio también. ¿Aumenta el No, patrimonio? aumentan los No. derechos, ¿no? Aumenta el Claro. Aparece derecho. derecho. Exacto. Acordaros de que el activo son bienes y derechos. Si yo le presto dinero a un amigo, eso era un derecho de cobro. Es dinero que mi cliente, Que te debe. mi amigo me debe a mí, ¿no? Si yo le presto dinero, yo tendré un cliente que me debe dinero, ¿vale? Entonces, me va a disminuir el dinero en bancos, al patrimonio no afecta, porque en realidad no es una partida ni que tenga beneficios, ni que los socios aporten dinero, simplemente es que a un amigo le he prestado dinero que supongo que me lo va a devolver. Entonces, estos serán 8.200 el dinero que tendré en bancos y por otro lado que me ha disminuido en 2.300 euros el dinero en bancos. ¿Por qué? Porque me ha aumentado el préstamo que le he concedido a un amigo por 2.300. Normalmente, ya lo veremos, cuando hablemos para no confundir muchas veces, cuando hablemos de préstamos que concedemos nosotros, bueno, sean clientes, pero cuando sean créditos, generalmente se habla en contabilidad, ¿vale? Se dice que son créditos. Digo por acostumbrarnos al vocabulario, aunque lo vamos a ir viendo, ¿vale? Cuando hablemos de créditos, normalmente es que concedemos a un tercero nosotros dinero, ¿vale? Entonces, aquí es un préstamo a un amigo, 2.300. Sigue coincidiendo el activo con el patrimonio neto y pasivo. ¿De acuerdo? Sí, sí. Vale. Bueno, pues nada, pues seguimos. Por tanto, aquí lo que quería ver en esta clase es básicamente eso, que tengamos muy claro que siempre, siempre el activo, es decir, los bienes y los derechos, va a ser siempre igual al patrimonio neto más el pasivo. Siempre, por definición. ¿Vale? Y las palabras estas que os comentaba. ¿Tenéis dudas? No.